Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Aquí bajo un silbo apacible en la mañana del viernes 5 de diciembre del 2025. Como parte de los días de Adviento, en el día 5 tocaremos el Evangelio según Lucas. En ese viaje hacia Belén a través de las Escrituras. Y nos toca en el día de hoy el Evangelio según Lucas. Cuando vemos en las Escrituras un relato que es histórico, tenemos que tomarlo y verlo para saber el tiempo, saber la época, ese momento en que se escribió. Y al mencionarse a un rey que estaremos leyendo próximamente, nos muestra más específico en qué momento ocurrió el evento que se está relatando. Y en este día 5, veremos precisamente eso que estamos mencionando ahora en estos momentos. Veremos cómo ocurrió, cómo comenzó ese evento que estamos por leer próximamente, de la preparación del camino al niño nacido, al hijo nos es dado, el Emmanuel. Toma tu Biblia y acompáñame al Evangelio según Lucas, capítulo 1, versos 5 al 7. Lucas, capítulo 1, verso 5 al 7. Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanza del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Como mencioné al principio de esta grabación, un relato histórico. Al mencionarse a un rey, se nos está dejando saber específicamente cuándo ocurrió esa historia. Y vemos que comienza el relato, esa verdad precisa marcada por el evangelista Lucas, el médico, mencionando a Herodes, rey de Judá. ¿Y por qué se menciona eso de rey de Judá? Porque ese lugar, esa tierra, Israel, está ligada al propósito y a los propósitos de Dios. Y específicamente de Judá, es que viene el Mesías prometido, y más específicamente de Belén Efrata, de un lugar insignificantemente, un lugar que es insignificante para muchos, para el pueblo también, porque el pueblo de Israel, Belén era insignificante, pero no para Dios. Que como nota aparte, hay momentos en que nos sentimos insignificantes, pero debemos entender que de la misma manera que Dios miró a Belén Efrata, miró a David también, siendo insignificante en su casa, en la familia, para su entorno, Dios lo miró de otra manera. Sin embargo, ese lugar, Belén Efrata, lugar de provisión, de sustento y de uno fructífero, se llama Belén. Belén
Efrata. Por lo que esa tierra, Judá, está ligada a los propósitos de Dios para redención. Veremos cómo Dios va entrelazando uno tras otro los detalles que quiere mostrarnos de su verdad precisa. Vemos en este mismo pasaje, el verso 5, que dice que se nos habla de un sacerdote, y la palabra sacerdote está relacionado con uno que es mediador. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías. Por lo que se nos está diciendo aquí que hay una mediación entre el hombre y Dios, según las Escrituras, que Dios está haciendo la obra para relacionarse con el hombre. El objetivo de Dios es relacionarse siempre con su creación, relacionarse con el hombre. Y esto ocurría mediante el sacerdocio. Esto lo podemos comprobar, que es a través de los primeros libros o los primeros 5 libros de las Escrituras, la Torá. Y esto es así porque Dios así lo había establecido, de que por medio del sacerdocio, del sacerdote, en hebreo se le conoce, se le dice Cohen, él establecería una relación con el hombre, una relación de pacto. Y este sacerdote, este Cohen, estaba apartado con ese propósito, mediar una relación entre el hombre y Dios. Y aquí tenemos a este sacerdote, este Cohen, llamado Zacarías, el cual significa Dios recuerda o Jehová se acordó. Y como he dicho en otras ocasiones, los nombres representan el carácter de la persona. Y lo menciona así porque cuando Moisés se le presenta, porque él hablaba cara a cara con Dios, y le dice, si he hallado gracia a tus ojos, muéstrame, revélateme a mí, déjame ver tu rostro. Y Jehová le dijo, oye, no hay hombre, no hay ser humano, no hay criatura que me vea y no muera. Pero porque te conozco, porque conozco tu nombre, o sea, porque sé cuál es tu carácter, te dejaré ver mi gloria. Así que cuando vemos nombres representados en las Escrituras, lo que están los nombres es representando el carácter de la persona. Y para la Escritura, los nombres, cuando encontramos nombres, es de importancia. Y Zacarías, Dios recuerda, Jehová se acordó, viene de la raíz sacar, es la raíz hebrea, sacar, Zacarías, que es hacer memoria, guardar en la mente. Y cuando vemos este sacerdote, Zacarías, que viene de la clase de Abías, como dice, de la clase de Abías o de la rotación de Abías. Y esto es porque cuando leemos en Primera de Crónicas, capítulo 24, que se menciona esas rotaciones, que son 24 rotaciones de sacerdotes. Esto es debido a esa división de 24 familias sacerdotales, las cuales fueron divididas de esa manera para rotar el sacerdocio en el templo y ofrecer el incienso. ¿Y qué entonces está recordando Dios aquí? Usando el nombre de Zacarías, Dios
recuerda o Jehová se acordó. ¿Qué está recordando Dios? El pacto. Ahora hace mención de una mujer, la esposa de Zacarías, Elizabeth. Y cuando en las escrituras se menciona un nombre de mujer, se está relacionando con el reino, se está relacionando con redención. Y esta mujer se llamaba Elizabeth y dice que era de las hijas de Aarón. ¿Y por qué esto es importante? El conocer y saber que era de las hijas de Aarón. Bueno, Elizabeth, que es el nombre en griego, en el hebreo es Elisheba, que significa promesa, significa Dios es mi juramento, mi Dios es promesa. Y Aarón, el hermano de Moisés, era el sumo sacerdote puesto por Dios, y toda su descendencia sería de un linaje sacerdotal, por lo que Zacarías tomó muy en serio su sacerdocio, siendo del linaje de Leví, del linaje de Aarón. Lo tomó muy en serio. ¿Al qué? Al tomar a una de las hijas de Aarón, del linaje sacerdotal, a Elisheba. Elizabeth, Dios es mi juramento, no porque eso era algo obligatorio en el sacerdocio, sino porque estaba comprometido con la promesa de Dios. Tenía la convicción, la seriedad de ¿qué? De ir y cumplir con lo que él, por lo que él había nacido, ser sacerdote. Él estaba comprometido con la promesa de Dios. ¿Cuál promesa? La restauración, la redención. Y esto significa que su convicción, la de ambos, la de Zacarías y la de Elizabeth, era vivir comprometidos con la promesa de Dios. Verso 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cuando vemos aquí que dice que eran justos, es porque esto implica el reino. ¿Pero cuál reino? El reino de Dios, no el imperio romano, no el reino cualquiera, no el reino que estaban esperando muchos de un Mesías que fuera a derrocar al imperio romano. No, se trata del reino de Dios. Y para eso, vayamos a Mateo, Mateo capítulo 6, a ver qué nos dice el por qué, porque ahí está la explicación de por qué cuando se dice que eran justos implica el reino. Mateo capítulo 6, verso 33, nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ellos, Zacarías y Elizabeth, sabían y reconocían que el mundo es pasajero y que vendría una restauración, pero no una de un linaje sacerdotal por parte de Aarón, de su descendencia, sino de uno eterno, el sacerdocio de Melquisedec, ese al cual Abraham le dio de su botín, le dio una 10ª parte de su riqueza, de lo que él adquirió en la batalla con esos 5 reyes. Ese sacerdote de Dios, rey de justicia, rey de Salem, Melquisedec. Por lo que, más que vivir una vida religiosa, y esto de Melquisedec lo explica muy bien en el libro, en la carta a los hebreos, y pudieran después con más calma
entrar en ese tema, leer Hebreos para que puedan comprender cuál es ese significado de Melquisedec, del sacerdocio de Melquisedec. Pero más que vivir una vida religiosa, ellos la vivían en justicia, en una justicia delante de Dios. Y eso los llevaba ¿a qué? A andar irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y esto lo que nos demuestra es que este matrimonio no fue escogido al azar por Dios, así porque, ay, déjame escoger a estos, porque a mí me da la gana, porque yo soy soberano. No, 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 no. Todas las cosas que Dios hace, las hace con un propósito. Y eso no se nos puede olvidar. Dios no es un Dios alocado que hace las cosas porque se le ocurrió de momento. Todo tiene un propósito. Por lo que este matrimonio no fue escogido por Dios al azar, sino porque Dios conocía el compromiso, la convicción, la seriedad de ¿qué? De vivir justos delante de Dios, de andar irreprensible. Por lo que Dios los escogió ¿para qué? Para ser recipientes y participantes en este inicio de la obra de redención de Dios. Aleluya. Y al decir irreprensibles o que andaban ellos irreprensibles, no nos está insinuando que no cometían errores. No. Lo que nos dice es que ellos no procrastinaban los errores, no los echaba a un lado, al olvido, pues allá, después bregamos con eso. No, ellos más bien procuraban corregir cualquier error con diligencia. ¿Cómo? A través de la Escritura, a través de la Torá y poner en orden las cosas. Esto me mueve a preguntarme y que también puede ser parte de una pregunta que ustedes también se pudieran hacer. ¿Tengo ese mismo nivel de compromiso con Dios? ¿Manejo las cosas con la misma seriedad a Dios? ¿Soy diligente y serio en cuanto a obedecer la palabra de Dios? ¿O soy muy casual en las cosas de Dios? Cuando eso viene a mi mente, y espero que también les ocurra a ustedes, rápido viene como un rayo la Escritura. El salmista David dice en el Salmo 1 que en la ley se delicia y en su ley medita de día y de noche. Y como yo he mencionado en otros videos, nadie puede meditar en lo que no conoce. Por lo que cuando a mí esas preguntas me vienen a mi mente rápido, de que si yo tengo este mismo nivel de compromiso que estoy leyendo de estas personas, de este matrimonio, si yo tengo ese mismo nivel de compromiso o no con Dios, si manejo las cosas con la misma seriedad a Dios, si yo soy diligente, si soy serio en cuanto a obedecer la palabra de Dios, o si simplemente estoy o soy muy casual con las cosas de Dios. Y rápido a la mente me viene el Salmo 139, los versos últimos 23 al 24, porque es un salmo precioso que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Verso 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Por qué Lucas hace mención de esta descripción y lo pone como parte de ese relato? Porque hasta ahora pues iban todo
marchando de que pues había un sacerdote, Zacarías, que era de una clase, de la clase de Abías, perdón, y Abías era la octava clase o la octava parte que le tocaba en suerte ir al templo y hacer la oración y encender el incienso. Y cuando yo mencioné que el número 8 en las escrituras, en la numerología hebrea, representa reino, representa un cambio que viene. Aquí tenemos a Zacarías de esa clase, esa octava clase que le tocaba hacer ese sacrificio y esa práctica del incienso. Y también tenemos a Elizabeth, y también tenemos que era justo, que eran irreprensibles, y de momento Lucas cambia el relato y dice, pero no tenían hijo. ¿Por qué Lucas menciona esta descripción como parte de ese relato? Fíjense en algo. Belén Efrata era una ciudad considerada insignificante. Sin embargo, era provisión, era sustento y era fructífera. Dios le dijo a Adán y a Eva, lo vemos en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos. Sin embargo, ellos no tenían hijo. Elizabeth era estéril y ambos eran muy viejos. Y lo digo así, aunque aquí dice que eran ya de edad avanzada, cuando leemos en el original, dice, eran ya de edad avanzada, eran. Y es que está mencionando dos veces la palabra eran, dando un énfasis de que, ¿qué? De que eran muy ancianos, muy viejos. Y bajo este panorama, no había forma, no había manera de que eso cambiara. Pero cuando el mundo no tenga expectativas, cuando veamos que ya nada se puede hacer, es cuando Dios es capaz de cambiar las cosas y transformarlas en bendición. Aleluya. Dios es capaz porque Él es omnipotente, Él es el todopoderoso. Y Él es capaz de proveer lo que hace falta. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo el cumplimiento de su voluntad. Y esto es lo que este Evangelio de Lucas nos está enfatizando, nos deja saber que debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque Dios hará algo milagroso y sobrenatural. Primeramente contigo, luego con tu esposa o esposo si eres mujer, con tus hijos, con tu familia, con tu entorno. Y ese milagro que se produjo en Elizabeth por medio de Dios, Dios de mi promesa, Dios de mi cumplimiento, ese milagro que se produjo en Elizabeth, por medio de Dios, es el que preparará el camino a la bendición más grande que hayamos podido recibir. Proverbios 10:22 nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y sabes qué, mi amado hermano y hermana, la bendición más grande que tú y yo podamos y podemos recibir es la salvación mediante Jesucristo, el Immanuel, el Emanuel, el con nosotros Dios. Que Jehová les bendiga y les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia, que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche.
Cuando puedan ver este video, también, como siempre menciono, compartirlo, porque si no lo comparten, las redes sociales, estos algoritmos de la internet y la inteligencia artificial, lo que hace es que lo catalogan como un video inerte, inservible, y lo echa al olvido. Y yo sé que tú no quieres que la palabra de Dios se eche al olvido. Por lo que en el día de hoy, que tengan un excelente día, que puedan compartirlo mientras el día dura para que el evangelio sea expandido, pero que sobre todas las cosas, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en vuestras vidas en sobreabundancia. Dios le bendiga. Shalom.